de uno de los grandes misioneros que ha tenido la iglesia. Dice así: la iglesia que no evangeliza se fosifica. ¿Correcto? Es decir, la iglesia, estamos hablando de ti, hermano, y de mí, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia no es el lugar. No, yo tengo mi iglesia, dice, no, usted está hablando mal. Usted tiene un local, un templo, pero la iglesia es usted. Soy yo, sí, usted es la iglesia. Entonces, la iglesia existe para evangelizar. La iglesia que no evangeliza se fosifica, se vuelve una estatua, porque no sirve para nada. La iglesia, escúcheme bien, que no evangeliza, está próximo a morir. Por eso hay muchos creyentes que no comparten su fe, que no comunican el mensaje de Cristo, que no anuncian la salvación que Dios ha realizado a favor de nosotros en la persona del Señor Jesucristo hace 2000 años, cuando Él entregó su vida a Cristo y ordenó: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Entonces, escúcheme bien, la identidad, el ID de la iglesia, como quien decir en el Perú, la libreta electoral donde se identifica la persona, pero para la iglesia, el DNI, su ID de la iglesia es la evangelización. La iglesia existe para evangelizar. Usted y yo somos embajadores de Cristo y nuestra misión es evangelizar el mundo. La palabra que dio Jesús cuando resucitó dijo: id, id, en la gran comisión, id, y hacer discípulos en todas las naciones. Y en Marcos 16:15 Jesús dijo: vayan por el mundo y prediquen este evangelio. Amén o no. Esa palabra id está en el griego conjugado del presente continuo, que significa de esta manera: mientras ustedes están yendo, comuniquen el mensaje de Cristo. Es decir, no solamente que hay ciertas temporadas donde hacemos campañas, no. Significa el id en la palabra de Dios, en el griego significa mientras ustedes están yendo, comuniquen, hablen de Jesucristo, compartan de Jesucristo. Como un pequeño testimonio, cuando voy en mi auto a echarle la gasolina, agarro y les obsequio un mensaje y los bendigo. Cuando me limpian las lunas los chicos ahí, ¿no? ¿Qué hago yo? Le doy su propina, una buena propina, tampoco abusemos, y luego le doy su folleto también, le digo la palabra de Dios. Cuando voy a pagar el peaje, también, ¿qué hago? Le digo como testimonio, yo agarro, le pago y le doy un folleto de la palabra de Dios. Voy al banco a hacer una gestión, ¿de acuerdo? Y también a la que me atiende le doy su folleto y le hablo de la palabra de Dios. ¿Qué es entonces? ¿Qué cosa? Lo que dice, lo que significa la palabra id, cuando dijo Jesús, id por el mundo, vayan por el mundo, id. Esa palabra id significa mientras ustedes están yendo. Evangelística es la más importante que Cristo verdaderamente ha dejado. Está 4 veces registrado el id en los 4 evangelios y en Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque tenemos que entender que es una responsabilidad de todo cristiano compartir las buenas noticias donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Antes de hablar otras cosas, tenemos que compartir el mensaje de Cristo. Al Señor Jesucristo, ¿de qué hemos hecho con su evangelio? Con las buenas noticias, con las buenas nuevas. Gloria al nombre de Jesús. Debemos de evangelizar, o razones por las cuales debemos de comunicar este mensaje de Jesucristo a todas las personas. Recuerde que en la vida no hay experiencia más importante y más valiosa, más emocionante
que la aventura de compartir a Cristo a otras personas. Tú y yo podemos ayudar a cambiar el mundo. ¿Y sabes cómo? Comunicando el mensaje de Cristo. ¿De acuerdo? Y te quiero decir que el Espíritu Santo de Dios ha creado las condiciones, ha desatado un hambre y a través de esta pandemia global que estamos viviendo, que ha enlutado a todas las naciones, ¿de acuerdo? Y que verdaderamente ha habido muchas pérdidas, mucho dolor y sufrimiento y sigue habiendo, evidentemente son, ¿qué cosa? Las oportunidades que el Señor nos está dando para compartir el mensaje de Cristo. El Espíritu Santo está desatando un hambre, un sed de Dios. Las personas tienen sed, tienen hambre de Dios. Algunos obviamente son duros e irreverentes, pero hay mucha gente, mucho pueblo que ama a Dios, que evangelizar, y te voy a dar las razones por las cuales debemos evangelizar en forma rápida. Número 1, la primera razón por las cuales debemos evangelizar o compartir el mensaje de Cristo, ¿correcto? Es porque, escúchame bien, porque el evangelio, que son buenas noticias, son la única solución para, ¿qué cosa? Para el gran y cualquier problema que tiene el hombre, la mujer, la familia, la sociedad y las naciones. Las buenas nuevas de Cristo son la única solución que tiene este mundo para cualquier problema que tú tienes. No hay problema que la persona humana tenga que el evangelio, ¿no?, de la palabra de Dios no tenga la solución. La medicina, ni la ciencia, ni el dinero, ni otras cosas tienen la solución. Pero el evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias, tienen la solución para cualquier y gran problema que tú tengas. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual nosotros debemos compartir a Cristo es porque es el único método que Dios ha elegido. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el hombre y las personas y las familias y las sociedades y el mundo sean salvos. No hay otra manera. No hay otra manera como las personas pueden ser salvas. La tercera razón por la cual debemos evangelizar, escúcheme bien, porque hay un mundo necesitado. ¿Por qué Jesús estableció? ¿Por qué Dios pone en las 5 comisiones, en los 4 evangelios, en Marcos, Lucas, Mateo, Juan? Y encima Hechos. ¿Por qué? Porque es importante. ¿Por qué? Porque hay un mundo que necesita, que está necesitada, de acuerdo, de la información que nosotros tenemos. Tú y yo tenemos una información que otros no lo tienen. Esa información que tenemos es única, que Dios ha dado a sus hijos. El saber que hay un evangelio que tiene respuesta y solución a todos los problemas, que hay un evangelio, unas buenas nuevas que pueden perdonar los pecados, perdonar su pasado, restaurar las vidas, ordenar la vida y ponerse a cuenta con Dios. Esas buenas nuevas de que un día Cristo vendrá vendrá a llevar a su iglesia, una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Así, la palabra. Está hablando del apóstol Pablo, dice, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Pablo predicaba por todo, llegó a Misia, predicó, descendieron a Troas y predicó. Y dice la Biblia en el versículo 9, y se le presentó a Pablo una visión de noche. Un varón macedónico estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Hay un mundo que está rogando, hay personas, hay amigos, hay familias,
hay adolescentes, hay jóvenes, hay gente enferma, gente con temor, gente en crisis, gente en problema. ¿Qué dice la Biblia? Que a Pablo en visión se le presentó este varón macedónico y le rogó y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tremenda responsabilidad. El mundo está rogando que alguien le ayude. Y obviamente hay ayudas de otra naturaleza. El Estado ayuda a la economía, al sostén de los más pobres, de los más necesitados. La medicina atiende, pero nadie tiene lo que nosotros tenemos. Un mundo está rogando, como el macedónico. ¿De acuerdo? ¿Y qué le dijo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y hay veces me asombra, podemos hacer la tarea de evangelización y de misiones a través de las plataformas, a través de este instrumento digital. Hay un mundo que está rogando y ayúdanos. Y tú en vez de ayudarlos, a veces estamos perdiendo el tiempo hablando de otras cosas, menos de Cristo. No te olvides que tu vecino y tu vecina, tu familia, está rogándote y diciendo, pasa o ven, ayúdame, ayúdanos. Tú me dices, pero a veces algunos no quieren, déjalo esos algunos, no te preocupes. No todos son elegidos, pero tuvieron su oportunidad. Gloria al nombre de Jesús. ¿Es qué cosa? ¿Correcto? Que es un derecho y un deber de la iglesia. Ahora, es un derecho que tú y yo tenemos y que tiene el pueblo de Dios y la iglesia, pero también es un deber de la iglesia. Es un deber que nosotros tenemos que cumplir. Amén o no. Pero este mensaje de la palabra de Dios, la siguiente razón, debe ser hecha por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. El mandato de Jesús, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, y hacer discípulos. La gran comisión y la gran tarea a la iglesia debe ser hecha con amor a Dios y al prójimo. No tiene sentido si te invitamos a esta plataforma, a esta iglesia virtual, para que escuches el mensaje de Cristo y tú lo desprecies o lo hagas por obligación. No, Señor. Tiene que ser hecho por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. La siguiente razón es que debemos comunicar estas buenas nuevas, ¿correcto? Del evangelio, de lo que significa el amor de Dios, ¿de acuerdo? De la muerte del Señor Jesucristo, de que hay perdón, hay salvación en Cristo. Decirle al mundo que Cristo regresa por segunda vez. Anunciar que viene por una iglesia y que se irá, ¿correcto? Sin sufrir las consecuencias de las grandes tribulaciones que vendrá. Hoy ya estamos observando. Jesús dijo que estas señales, cuando vean estas señales, terremotos, hambres, etcétera, ¿no? Enfermedades, pestes. Pestes significa, esto es lo que estamos pasando. La palabra en la Biblia, pestes significa pandemia. Hoy estamos pasando una pandemia global. Pero eso nos habla de que Cristo está pronto. No, algunos pasan de las no, señores. Estamos anunciando, no, señores y señoras. Estamos anunciándolo, que todo esto viene porque es el anuncio de que Cristo viene pronto. ¿Cómo invocarán? Dice, si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán si no hay nadie que les enseñe la palabra de Dios? ¿Y cómo invocarán? ¿Cómo llamarán a Dios? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que llevan las buenas nuevas. Gloria al nombre del Señor. Por la cual debemos evangelizar es que el evangelio renueva la vida del cristiano y renueva la iglesia. Jesús dijo, no hay mayor gozo
No hay mayor gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Cuando no vemos en nuestras vidas ni en nuestras iglesias gente que se salve, no hay nada. Pero no hay experiencia, no hay gozo más profundo que el compartir a Jesucristo cuando ganamos un alma para Cristo. No, tú no los conviertes a las personas. A nosotros nos corresponde compartir a Jesús por su Espíritu Santo. Le corresponde convencerlos al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestra tarea es comunicar el mensaje de Cristo. Y finalmente termino de una cosa que la verdad es que muchas veces no pensamos, ¿correcto? No pensamos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo irán si no hay quien los predique? Muchas veces la iglesia y los pastores y los que tenemos el ministerio de la evangelización, ¿correcto? ¿Correcto? No tenemos el apoyo de nuestros miembros porque a veces no están bien informados. Por eso la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La obra de Dios se hace de tres maneras. Número uno, unos yendo o haciendo lo que estamos haciendo por la plataforma. Otros orando y ayunando y otros dando. Dando porque ese predicador, ese pastor, tiene obviamente que sostenerse. Por eso la Biblia dice, el que predica el evangelio, ese es nuestro trabajo. Muchos ven que no es un trabajo, es un trabajo. El que predica el evangelio, que viva del evangelio. Entonces, ¿por qué muchas veces se ha paralizado la obra de evangelización? Porque muchos se muestran indiferentes para apoyar la obra de Cristo. Porque muchos también no diezman y ofrendan o envían sus primicias. Porque hay mucha gente que no apoya a los hombres y las mujeres de Dios y a los ministerios. Entonces la iglesia no tiene los recursos para evangelizar. Tenemos que evangelizar y se evangeliza, ¿de acuerdo? Tú no puedes ir, pero tú puedes dar. Al dar, esa persona que va o que predica el evangelio está evangelizando. Pero tú puedes también orar, ayunar, también estás evangelizando. Entonces no te olvides que la tarea de la evangelización se realiza unos haciendo, oyendo, llevando la palabra o abriendo las plataformas. Número dos, otros orando y ayunando, como hoy día, por ejemplo, en Shalom, en la Misión Cristiana Internacional Shalom, todos los domingos ayunamos y oramos por todos ustedes. Oramos por su persona, por su familia, porque usted se mantenga en íntima comunión con Dios. Oramos por su trabajo para que sea prosperado. Oramos por milagros financieros. Oramos para que Dios le libre de la ruina, ¿de acuerdo? De asaltos, de robos, le libre de atropellos, de balas perdidas, de robos y todo. Eso hacemos nosotros. O un senador o un diputado que lo defendió a Jesús en la sinagoga cuando lo acusaban. Tiene su entonces, por eso la Biblia dice, los que son enseñados en la palabra, ¿cómo no apoyarán materialmente a esas personas que apoyan, que les educan, que los instruyen? Entonces, por eso muchas veces la obra de Dios se paraliza porque nosotros no somos conscientes que la obra se hace de esta manera, yendo, orando y dando. Gloria al nombre de Dios. Señor, te pedimos que tu iglesia entiende que fue convocada para salir afuera. Que tu iglesia entienda que el único mensaje que tiene solución al gran y cualquier problema que la persona enfrente es el evangelio de Cristo. Señor, oramos por nuestro mundo,
Oramos por nuestra patria, oramos por nuestras familias, oramos por nuestras amistades. Oramos por ellos, Señor, para que nosotros como instrumentos podamos compartirles a Cristo, no solo de palabra, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro cambio de vida, Señor. Y tu palabra, Señor, tiene que ser regada por todo el mundo. Cuando dice, vayan por el mundo y prediquen el evangelio, ayúdanos, Señor, a hacer eso. Y tú ya nos has enseñado cómo se hace. Hoy invitamos que hagas esta oración. Dile, Señor, perdóname. No estaba cumpliendo la misión que me has asignado. No estaba entendiendo que es el más alto privilegio y la mayor responsabilidad que tengo. No entendía que un día voy a dar reporte, el informe de lo que he hecho con el Evangelio de Cristo, que era la medicina que nuestro mundo necesita. Perdóname, Señor. Dame pasión por Dios. Hazme leer la palabra. Hazme orar. Hazme amar esta plataforma para que los hombres que tú has levantado y mujeres, Señor, me instruyan. Y, Señor, yo pueda evangelizar. Señor, hoy entrego mi vida a Jesucristo. Hoy recibo a Jesús. Porque el acto de amor más grande de este mundo, para enviar a la cruz del Calvario y morir por nosotros, y a través de su muerte, entonces tenemos perdón de pecados y la vida eterna. Te recibo en mi corazón. Y, Señor, hoy también tú has dicho que estas señales seguirían a los que creemos. En tu nombre echaríamos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos serpientes en nuestras manos. Y también dijiste que si comiéramos cosa mortífera no sufriríamos mal alguno. Sobre los enfermos pondrá las manos y sanarán en el nombre de Jesús. Hoy pongo las manos sobre todos los que están en esta plataforma y todos los que verán y escucharán este mensaje. Jesús dijo, pongan las manos y sanarán. Ponemos las manos, Señor, sobre los enfermos, algunos que están contagiados. Para que se anule los efectos de este virus, Señor. Hoy oramos por, Señor, pulmones nuevos, para que se limpien esos pulmones, para que se vaya la fiebre, para que se vaya, Señor, el espíritu de muerte, Señor. Levántalos para tu gloria. Puede que sufren de cáncer, puede que estén sufriendo de los huesos, sufriendo de jaquecas, sufriendo de enfermedades, Señor, tanto digestivas, enfermedades obviamente circulatorias como del corazón, o enfermedades respiratorias. Señor, en el nombre de Jesús, ahora ponemos las manos y en el nombre de Jesús los declaremos sanos, porque tu palabra dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deshacemos toda obra del diablo en el nombre de Jesús y declaramos sangre del Cristo. No, murió en la cruz, resucitó y nos mandó, vayan y prediquen, hay salvación, hay sanidad, hay libertad y hay restauración. En el nombre de Jesús declaramos sobre estas vidas y lo declaremos sanos, en el nombre de Jesús, y libres de toda brujería, hechicería. No tenemos temor ni a la brujería y hechicería, porque la Biblia dice en Números capítulo 26, 23, dice de esta manera: ninguna adivinación, ninguna brujería, ninguna hechicería puede afectarnos. No se asusten, porque Cristo está con nosotros. Los declaramos sanos. Para terminar,